Farid, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Miremos a Colombia primero. Petro ha estado envuelto en una serie de escándalos políticos de los que hemos conversado en el programa, pero muchos consideran que esta última acusación, que viene además de dentro de la casa, ¿no?, de su propio hijo Nicolás Petro, podría poner en los mayores apuros, tanto políticos como judiciales, en los que ha estado hasta el momento el mandatario colombiano. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido con el hijo de Gustavo Petro, Nicolás, y por qué es que tenemos que prestarle atención a los hechos en Colombia de esta semana. A ver, no es la primera acusación de financiamiento ilegal de la campaña de Petro. Ya hay una acusación previa del embajador en Venezuela. El tema es que esa acusación no se planteó ante un juez, como si fue el caso de la acusación del hijo de Petro. Fue, a través de intercambio de mensajes en WhatsApp que se filtraron a la prensa, y luego de Benedetti, el embajador en Venezuela, que había formulado esas acusaciones en esos chats o mensajes de voz, terminó diciendo que había dicho eso impulsado por la rabia y el alcohol. O sea, era un bolero cantinero la historia. Este es más un culebrón de telenovela venezolana, ¿no? El hijo del presidente que le pone los cuernos a su esposa y aparentemente en parte por despecho, es la primera en denunciar el hecho. Luego el hijo, en todo caso no se requería, mayor sapiencia, porque el hijo había recibido este dinero y él mismo indica que parte del mismo lo utilizó para beneficio personal. Sus símbolos exteriores de riqueza eran bastante obvios, y entonces, para evitar la cárcel, indica que parte de ese dinero había ido a la campaña de su padre. La razón por la que creo no va a terminar siendo tan grave como parecía inicialmente es que luego ha declarado que ni su padre ni el jefe de la campaña supieron jamás del dinero, que el dinero lo utilizó fundamentalmente él mismo para fines de campaña. Y hay un antecedente, ¿no? Un presidente en la década del 90, Samper, en donde se probó que hubo financiamiento ilegal proveniente del narcotráfico en su campaña, y Samper alegó que no sabía que eso había ocurrido y el Congreso no lo destituyó. Entonces, difícilmente van a destituir a Petro en circunstancias que son bastante similares. Si bien en uno de los casos la persona que da el dinero fue condenada en su momento por narcotráfico, la razón por la que no necesariamente es financiamiento del narcotráfico es que aparentemente la persona ya no se dedica a ese negocio, pero en todo caso fue condenada por narcotráfico, y hay una segunda fuente de financiamiento de alguien vinculado a grupos paramilitares en el pasado, cuya, cuya actividad fundamental era matar izquierdistas y sobre todo guerrilleros de izquierda como el propio Petro, y curiosamente ahora terminan financiando su campaña electoral. Estas revelaciones se dan en un contexto en el que, por un lado, Gustavo Petro está tratando de impulsar una serie de reformas, ¿no?, que hasta ahora no prenden mucho porque no tienen mucho capital político, convencimiento dentro del Parlamento, y por otro, en el que él también está liderando un proceso de paz con un grupo o varios grupos armados organizados, incluyendo al ELN, y que también incluyen a grupos paramilitares de los que ahora se espera o se ha denunciado que este dinero habría entrado también a su campaña. Y muchos colombianos dicen, ah, claro, ¿no? Como te financiaron la campaña, ahora tú estás negociando con esto. ¿Cómo se configuran, qué riesgos se generan para estos dos procesos? Uno que es cumplir sus promesas de campaña, sus ambiciosas promesas de campaña, y el otro que es este proceso de paz en Colombia. Los dos temas ya estaban en compás de espera, sino en cuidados intensivos, ¿no? En primer lugar, logró sacar adelante con una coalición en el Congreso su proyecto de reforma tributaria, que probablemente era el proyecto más importante de todos, porque es el que iba a proveer los fondos para los otros proyectos de reforma en el sector salud, legislación laboral y sistema de pensiones. El tema es que
Petro parece tener una actitud conspirativa frente a la política, presumo que producto de su pasado guerrillero, y de un país donde hay claramente grupos paramilitares que han matado sistemáticamente líderes sociales y dirigentes de izquierda y que han tenido vínculos con gobiernos conservadores como el de Álvaro Uribe. Entonces, digamos, no lo culpo por tener una visión conspirativa de la política, pero creo que aquí se equivocó, porque esa coalición lo ayudó a sacar adelante su plan de reforma tributaria. No le aprobó los otros planes, pero pudo haber negociado, prefirió no hacerlo y prefirió terminar con la alianza de gobierno. Y en el caso de los acuerdos de paz o las negociaciones para llegar a acuerdo de paz, los paramilitares involucrados, se dedican a actividades cada vez más puramente ilícitas, ya la pretensión de ser organizaciones políticas prácticamente ha desaparecido, fomentan huelgas contra el gobierno, cosa que se descubrió, digamos, de manera subrepticia. El ELN desmiente a Petro cuando afirma que iba a haber o que ya había un acuerdo para un cese al fuego. Todo venía complicado y esto no hace más que ahondar un problema que ya existía. Entonces, este ha sido un gobierno muy distinto el primer y el segundo semestre del año que Petro lleva en el gobierno. Este segundo semestre ha sido poco menos que desastroso. Mañana se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. El Congreso, ya la Cámara Baja, digamos, la Cámara de Diputados, ya ha iniciado una investigación contra el presidente. Y quería trasladarte esta pregunta que nos hace Daniel Peñaflor. ¿Cómo afecta la denuncia al gobierno de Petro la estabilidad del Estado colombiano? Colombia tiene un Estado, señala, más fuerte que Perú, dice, a nivel de políticas públicas. Sí, eso es cierto. Además, tiene un poder judicial. La Fiscalía General es otra historia. El fiscal general sí es un aliado del anterior presidente y un rival del actual presidente. Pero la Corte Suprema sí es una Corte Suprema genuinamente independiente del poder político y en general podría decirse lo mismo del poder judicial. Y como ya indiqué, lamentablemente para Colombia no es la primera vez que algo así ocurre. Dicho sea de paso, para quienes se oponen al financiamiento público de campañas, al límite al dinero que se puede gastar en campaña, a la fiscalización de las entidades electorales, bueno, esta es la consecuencia de no hacer nada de eso, ¿no? Mejor que haya financiamiento público que haya financiamiento del narcotráfico. Y como digo, esto ya había ocurrido en la década del 90 con la campaña de Samper. Si Samper no fue destituido, probablemente tampoco ocurra lo mismo mejor dicho, tampoco ocurra eso con Petro. El tema es que probablemente, como le ocurrió a Samper, Petro tenga que destinar una parte relativamente importante de su tiempo en defenderse de los cargos que se puedan formular en los procesos que se le van a seguir. Por ejemplo, se calcula que el proceso a su hijo va a durar entre 3 y 4 años, o sea, todo lo que queda prácticamente de su gobierno. Ese probablemente sea el costo político de esto, distraer la atención, pero además deslegitimar al gobierno. Ya el Partido Verde, que controla la alcaldía de Bogotá, la capital del país, ha dicho que está considerando la posibilidad de retirarse de la coalición de gobierno, un gobierno que ya había perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados. Entonces, va a ser más complicado aún que Petro saque adelante su agenda política. Además, se está diciendo que, claro, a él le toca dentro de unos meses proponer una terna de candidatos para que reemplace uno de ellos al actual fiscal general. La terna propuesta por el presidente tiene que ser sometida a consideración de la Corte Suprema, que es la que elige entre los tres cuál va a ser el nuevo fiscal general. Pero el fiscal que investiga el caso de su hijo depende del fiscal general. Entonces se dice, bueno, no es conveniente que por ahora se nombre un nuevo fiscal general propuesto por el propio presidente que está siendo investigado. Claro, porque podría verse como una movida política para debilitar las investigaciones. Sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona un poco esto. Como dices, tiene activo de novela, ¿no?
de novela familiar de conflictos internos y vamos a ver si es que, como sucedió en el caso de Samper, que creo tenía un poco más de aliados, ¿no? Dentro del Parlamento, Petro logra superar este difícil momento político.